Hola chicos, con el gusto de saludarlos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la nomenclatura de la IUPAC para los compuestos éteres. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado de lo que era un éter, eh, pero habíamos abordado lo que era la nomenclatura común, ¿sí? En el cual dividíamos el compuesto a partir del oxígeno y observábamos lo que teníamos a la izquierda del oxígeno y lo que teníamos a la derecha del oxígeno. Nombrábamos y acomodábamos por orden alfabético los dos nombres y finalmente terminábamos con la palabra éter. ¿Sí? Esta era la nomenclatura común. Por ejemplo, aquí tenemos un oxígeno, es un éter, que de un lado tiene un etil y por otro lado tiene un propil. Entonces, por orden alfabético, este compuesto se llama etil propil éter. Es la nomenclatura común que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos etil y etil por los dos lados del éter. Entonces, este compuesto recibe el nombre de dietil-éter. Aquí tenemos metil y metil por los dos lados del oxígeno, por lo tanto es dimetil-éter. Aquí tenemos el benceno, que se denomina fenil, y por el otro lado tenemos un propil. ¿Sí? Entonces sería fenil, propil, éter. Es la nomenclatura común, pero esta nomenclatura no la podemos seguir utilizando, o mejor dicho, tiene limitantes. ¿Cuáles son esas limitantes? Si las cadenas a las que están unidas al oxígeno presentan otros grupos funcionales más prioritarios que el oxígeno, que el éter, perdón, entonces esta nomenclatura no me permite nombrarlos. Entonces necesito utilizar la nomenclatura de la IUPAC. Y dentro de las reglas que nosotros vamos a seguir para nombrar a un éter de acuerdo a la IUPAC es la siguiente. Nosotros vamos a tener dos cadenas, ¿sí? Unidas al oxígeno. Es decir, el oxígeno separa dos cadenas. De estas dos cadenas, yo tengo que elegir la cadena más larga o la cadena más larga posible o más grande posible. En este caso, de las dos, ¿sí? Aquí es muchísimo más sencillo porque tienes dos cadenas. ¿Sí? El oxígeno separa o une dos cadenas. De estas dos cadenas que están separadas por un oxígeno, tú vas a elegir la más grande o la más larga. Y la vas a numerar. Esta cadena grande o este compuesto base que tú has elegido, la vas a numerar. ¿Por qué extremo la vas a comenzar a numerar? Bueno, la vas a comenzar a numerar por el extremo más cercano al oxígeno o al éter. Esto siempre y cuando el éter sea el grupo funcional prioritario. Si no es el grupo funcional prioritario, entonces deberás comenzar a numerar la cadena por el extremo que se encuentra más cercano al grupo prioritario. Es muy importante que revisen la tabla de la prioridad de los grupos funcionales, porque las moléculas orgánicas siempre poseen combinación de grupos funcionales. Entonces, ya les había explicado en un video anterior que cuando tenemos diversos grupos funcionales, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿esta molécula qué es? ¿Es un éter? ¿Es un alcohol? ¿Es un halogénuro de alquilo? ¿Es un alqueno? ¿Es un alquino? ¿Es un alcano? ¿Qué es? ¿Quién me va a ayudar a responder esta pregunta? La tabla de prioridad. De todos esos grupos funcionales, ¿cuál es el más prioritario? Eso me lo va a decir la tabla. Supongamos que el más prioritario fue el alcohol. Entonces, esa molécula orgánica, aunque tenga éteres, aunque tenga dobles enlaces, aunque tenga halógenos, pues sigue siendo un alcohol, porque el alcohol o el hidroxilo es el grupo prioritario sobre esos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un éter y es el que manda o es el prioritario sobre los grupos que hay en la cadena, voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano al éter. Pero si yo tengo otros grupos funcionales y esos grupos funcionales son más prioritarios que el éter, entonces yo voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano a ese grupo funcional, ¿sí? Entonces, siempre vamos a numerar por el extremo más cercano al grupo funcional prioritario,
¿sí? El que sea prioritario, el que tenga mayor prioridad, por ese extremo yo debo de comenzar a numerar. Cuando nada más tenemos éter, pues hay que buscar cuál es el más cercano al éter. Si por ahí tenemos unas ramificaciones, bueno, hay que buscar si el éter es más prioritario que las ramas o si el éter es más prioritario que un halógeno para saber por dónde comenzar a numerar. Una vez que la numeramos, nosotros vamos a contabilizar cuántos carbonos tiene la otra cadena que está unida al oxígeno, es decir, la que no se eligió como cadena base, la cadena más pequeña. Recuerden que vamos a tener una cadena grande y una cadena pequeña. La cadena grande va a ser el compuesto base, es la que voy a enumerar por el extremo más cercano al éter o por el extremo más cercano al grupo prioritario o que tiene mayor prioridad química. Pero ¿qué pasa con la otra cadena que no elegimos? Bueno, entonces yo voy a contar cuántos carbonos tiene esa cadena que yo no elegí, pero que está unida al oxígeno. Entonces, voy a contar cuántos carbonos tiene. Y posteriormente, el éter lo voy a nombrar o su nombre se forma por el prefijo numérico que va a venir dado por el número de carbonos que tiene la cadena más corta unida a él. Supongamos que el éter tiene unida una cadena corta, porque no la elegimos como compuesto base, de 2 carbonos. Entonces, el prefijo para 2 carbonos es et, ¿sí? Y yo, para indicar que es un éter, le voy a agregar la terminación oxi. Entonces, ese éter se llamará etoxi, ¿sí? ¿Qué significa etoxi? Significa que hay un oxígeno, oxi proviene de oxígeno, y hay un oxígeno que tiene pegado 2 carbonos, ¿sí? Ahora, una vez que obtenemos el nombre del éter, si es etoxi, metoxi, un metoxi, pues es un oxígeno que tiene unido solamente un carbono. Un etoxi, un oxígeno que tiene unido 2 carbonos. Un propoxi, un oxígeno que tiene unido 3 carbonos, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes sepan cómo se forma el nombre. Solamente cuántos carbonos tiene la cadena corta y cuál es el prefijo. Si tiene 3, prop. Y a eso le agrego oxi, propoxi. La cadena corta tiene 2 carbonos. El prefijo es et. Le agrego oxi, etoxi, ¿sí? Y bueno, una vez que obtenemos el nombre, pues vamos a nombrar de acuerdo a las reglas de orden alfabético que ya se han descrito desde tiempos inmemoriales. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Tengo un éter, puedo darme cuenta que es un éter porque veo que hay 2 cadenas que están separadas por un oxígeno o 2 cadenas que están unidas por un oxígeno. La regla número 1 me dice que yo, de las 2 cadenas que tiene el éter, yo debo de elegir la cadena que sea más larga. Entonces voy a elegir la cadena que está encerrada en color verde, la cadena que está descrita con el plumón azul. Si yo cuento cuántos carbonos tiene esta cadena, me doy cuenta que tiene 4. Si yo cuento los carbonos que tiene la cadena que está al lado izquierdo del oxígeno, que está encerrada con color rojo, esta cadena tiene 2 carbonos. Entonces, ¿cuál voy a elegir como compuesto base? Pues la regla me dice que voy a elegir la cadena que tiene más carbonos. En este caso, la cadena de 4. Pues aquí tenemos cadena más larga, el butano. Es un butano porque tiene 4 carbonos y porque los enlaces de los carbonos son sencillos, por eso termina en ano. ¿Sí? But porque tiene 4, ano porque los enlaces son sencillos entre estos 4 carbonos. Me voy a dar cuenta que voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano al oxígeno, ¿sí? O al éter, en este caso, porque no tengo ninguna otra grupo funcional, ninguna rama, entonces el que voy a comenzar a numerar es por el extremo más cercano al éter. Y me doy cuenta que el oxígeno pues está unido en el carbono número 1 del butano, ¿ok? Entonces, ahora voy a darle nombre al éter, voy a nombrar al éter.
¿Qué tengo que saber? Bueno, tengo que saber cuántos carbonos tiene la cadena corta, es decir, la cadena que no se eligió como compuesto base. Y la numero y me doy cuenta que tiene 2 carbonos. ¿Sí? Aquí te pongo, el éter contiene 2 carbonos. Recibirá el nombre o recibe el nombre de etoxi. Et, que está en color azul, proviene de que tiene 2 carbonos unidos. El oxígeno tiene 2 carbonos unidos, ¿sí? O tiene una cadena unida de 2 carbonos. Por eso le corresponde el prefijo et. Et, recuerda que significa 2 carbonos. Y le agrego la terminación oxi, de oxígeno. Entonces, etoxi significa que hay un oxígeno que tiene unido 2 carbonos. Eso es lo que significa etoxi. Ahora, yo ya sé que esta parte, el oxígeno con los 2 carbonos, se nombra etoxi. Y ya sé que el etoxi está en el carbono 1. Entonces, lo voy a nombrar con las reglas que yo ya sé, ¿sí? Por orden alfabético. Como nada más tengo el éter, pues es el único que voy a poner. Entonces sería 1, porque está pegado en el carbono número 1 del butano, 1-etoxibutano. Acuérdense que al final agregamos el compuesto, el nombre del compuesto base, que en este caso fue un butano. ¿Qué significa este nombre? Significa que tenemos una cadena de 4 carbonos, que en el carbono número 1 tiene un oxígeno con 2 carbonos, porque dice 1-etoxibutano. Un butano, 4 carbonos, y en el carbono 1 dibujo un oxígeno, y como es etoxi, pues tiene 2 carbonos agregados, que serían los que están encerrados en color rojo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Nos damos cuenta que es un éter, aquí vemos un oxígeno que está uniendo 2 cadenas o está separando 2 cadenas. Tengo una cadena que tiene 7 carbonos y la otra cadena del éter nada más tiene un carbono. Entonces la regla me dice que yo debo de elegir la cadena más larga como compuesto base. Entonces, indiscutiblemente voy a elegir la cadena de 7 carbonos, ¿sí? Ahora, la voy a comenzar a numerar, en este ejemplo, por el extremo más cercano al éter o al oxígeno. Entonces, comienzo a numerar por cualquiera de los lados que el oxígeno está en el centro, ¿sí? Si comienzo por el izquierdo, me quedará en el número 4. Si comienzo por el derecho, quedará en el número 4 también. Entonces, el éter se ubica en el carbono número 4. El éter tiene unido solamente un carbono, es decir, la cadena corta, la cadena que no elegimos como cadena base o compuesto base, solamente tiene un carbono. Por lo tanto, recibirá el nombre de metoxi. Un oxígeno, oxi, que tiene unido un carbono, metoxi. Eso significa metoxi, un oxígeno que tiene unido un carbono. Uso el prefijo met porque met significa un carbono. Oxi, de que es un oxígeno que contiene un carbono o está unido a un carbono. Por eso recibe el nombre de metoxi. Doy el nombre de la IUPAC, 4-metoxi, porque el metoxi o el oxígeno con el carbono se encuentra en el carbono 4 del compuesto base. 4-metoxiheptano. Como ya mencionamos, terminamos el nombre con el nombre de la cadena base o el nombre del compuesto base, que en este caso fue el heptano. ¿Qué significa este nombre? Significa que yo tengo una cadena de 7 carbonos, que en el carbono número 4 tiene un oxígeno y este oxígeno está unido a un carbono. 4-metoxiheptano. Eso es lo que me indica el nombre de la IUPAC. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí estoy utilizando una cadena cerrada y una cadena abierta, ¿sí? Aquí vemos el oxígeno que está separando una cadena cerrada de una cadena abierta. Muy importante. ¿Cuál voy a elegir? La que tiene más carbonos, muchachos, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos los carbonos del ciclo, tiene 6. Y si contamos los carbonos de la cadena abierta, tiene 3. Entonces, tengo que elegir la cadena más larga o la cadena que tiene más carbonos. En este caso, pues voy a elegir la cadena cerrada
como compuesto base. Entonces, la cadena más larga es el ciclohexano. Es un ciclo de 6 carbonos de enlaces simples, por eso recibe el nombre de ciclohexano. Debo de comenzar a numerar el ciclo. Recuerden que los ciclos no tienen extremos, entonces nosotros decidimos cuál va a ser el carbono número 1. Y el carbono número 1 siempre va a ser el carbono que tiene el grupo con mayor prioridad. En este caso, como el ciclo nada más tiene pegado un éter, pues entonces el carbono número 1 será el del éter. Pero si tuviera otros grupos funcionales, hay que revisar la tabla para decidir cuál es el más prioritario y entonces ese será el del carbono número 1. Para este ejemplo, pues el carbono número 1 será el que está unido al éter. Y ya los demás números son irrelevantes hacia donde tú los quieras numerar porque no se van a utilizar en este ejemplo. Entonces, el éter se ubica en el carbono número 1. Ahora, ¿cuántos carbonos tiene la cadena corta o la cadena que no se eligió? Tiene 3. Entonces, le va a corresponder a esta parte, se va a llamar propóxi, ¿sí? Prop de que tiene 3 carbonos y oxi de oxígeno, es decir, es un oxígeno que contiene 3 carbonos, ¿sí? Entonces se denomina propóxi. ¿Cuál va a ser el nombre de la UPAC? Pues bueno, 1-propoxiciclohexano. ¿Qué significa este nombre? Significa que es un ciclohexano, una cadena cerrada de 6 carbonos con enlaces sencillos, que en el carbono número 1 va a tener un oxígeno y que este oxígeno tiene unido 3 carbonos, ¿sí? Eso significa 1-propoxiciclohexano. Aquí tengo otro ejemplo donde estoy utilizando 2 ciclos, ¿sí? Por un lado tengo un benceno, muy importante que conozcan el benceno, y por otro lado tengo un ciclobutano. ¿Cuál voy a elegir como compuesto base? La cadena más larga. Entonces, hay que ver cuántos carbonos tiene cada ciclo. El benceno tiene 6 y el ciclobutano pues tiene 4. Entonces, ¿cuál tiene más carbono de los dos? El benceno. Entonces, la cadena más larga es el benceno. Muy importante, chicos. Aquí el benceno, si se elige como compuesto base o como cadena más grande o más larga, se nombra benceno, ¿sí? Recuerden que en la nomenclatura común no se nombraba benceno, se nombraba fenil, ¿sí? En la UPAC sí se nombra como benceno, si es la cadena más larga o la cadena más grande. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si aquí en lugar del ciclobutano yo hubiera tenido una cadena de 7 carbonos, una cadena lineal o una cadena abierta de 7 carbonos? De este extremo tendría 7 carbonos y de este extremo tendría 2 carbonos, ¿sí? Entonces, ¿cuál voy a elegir como compuesto base? Pues tú elegirías la cadena de 7 carbonos porque es más larga o más grande que el benceno, porque el benceno tiene 6. Entonces, en este ejemplo, cuando el benceno no se elige como cadena más larga o como compuesto base, se nombra fenil. Solamente en ese ejemplo. Cuando no es la cadena más grande, se nombra fenil, ¿sí? Pero en este caso, como es el más grande, o es la cadena base o el compuesto base, su nombre es benceno. Entonces, va a pasar lo mismo. ¿Cómo lo voy a enumerar? Pues el carbono número 1 va a ser el que está unido al éter. Si tenemos más grupos funcionales, pues el carbono número 1 va a ser el que contiene, el carbono que contiene el grupo funcional prioritario. En este caso, como nada más tenemos éter, pues este va a ser el carbono 1. Entonces, el éter se ubica en el carbono 1. Ahora, el éter o el oxígeno tiene unido un ciclobutano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar o cómo lo vamos a nombrar? Ciclobutoxi. Ciclobut-oxi. Es un ciclo de 4 carbonos, ciclobut, ciclo de 4 carbonos que está unido a un oxígeno. Ciclobutoxi. Si fuera un ciclo de 5 carbonos, ciclopentoxi. Si fuera un ciclo de 6 carbonos, ciclohexoxi o ciclohexoxi, ¿sí?
Muy importante, chicos. Nada más hay que quitar la terminación ano. Ano hay que cambiarlo por oxi. Si es ciclobutano, quitamos ano y ponemos oxi. Ciclobutoxi, ciclopentoxi, ¿sí? Ciclopropoxi. Muy importante que se enseñen a nombrar. Ahora, pues el nombre de la UPAC sería 1-ciclobutoxibenceno. ¿Qué me indica este nombre? Me indica que tengo un benceno que en el carbono número 1 tiene un oxígeno y que este oxígeno tiene pegado un ciclobutano o tiene unido un ciclobutano. ¿Sí? Eso es lo que me indica el nombre. 1-ciclobutoxibenceno. Es un benceno, que aquí lo tenemos dibujado, que en el carbono número 1 tiene un éter o un oxígeno que contiene un ciclobutano. ¿Sí? Muy importante. Ciclobutoxibenceno. De esta manera es como nosotros nombramos los éteres de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC. Y esta es la que vamos a aplicar en el examen. Muy importante que conozcan la IUPAC, porque la IUPAC nos va a permitir nombrar cuando tenemos diversos grupos funcionales, como en este ejemplo. En este ejemplo, muchachos, nosotros tenemos que irnos al éter, ¿sí? Al éter, en este ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que el éter separa una cadena de 9 carbonos y luego tiene acá una cadena de 2 carbonos. Indiscutiblemente se tiene que empezar a nombrar o se tiene que empezar a numerar la cadena de 9 carbonos porque es muchísimo más grande que la de 2, ¿sí? Entonces, aquí, muy importante, yo observo que hay diversos grupos funcionales. Tenemos el grupo funcional éter, tenemos el grupo funcional halógeno, que en este caso es el bromo, tenemos un radical alquilo, que es una rama, tenemos un doble enlace, que es un alqueno, y tenemos un hidroxilo, que significa alcohol. Entonces nosotros podemos decir que este compuesto puede ser 4 cosas. Puede ser un alcohol porque tiene hidroxilo. Puede ser un alqueno porque tiene un doble enlace. Puede ser un halogenuro de alquilo porque tiene un bromo o un halógeno. O puede ser un éter porque contiene un éter o un grupo alcoxi. Entonces nosotros tenemos que definir este compuesto, ¿qué es? ¿Qué es este compuesto? ¿Es un alcohol? ¿Es un alqueno? ¿Es un halogenuro de alquilo? ¿O es un éter? ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros nos preguntemos cuando tenemos diversos grupos funcionales. Yo reviso la tabla de prioridad de grupos funcionales y me doy cuenta que de todos estos grupos, estos 5, el que está más arriba es el alcohol o el hidroxilo. Entonces, el compuesto es un alcohol. Aunque tenga un éter, aunque tenga un halógeno, aunque tenga un doble enlace, prioritariamente, químicamente, este compuesto es un alcohol. Entonces, ¿por dónde voy a comenzar a numerar la cadena? Por el grupo o por el extremo más cercano al grupo prioritario. En este caso, el grupo que tiene prioridad es el hidroxilo, que es el grupo alcohol. Entonces, yo debo de comenzar a numerar por el extremo más cercano al hidroxilo. Oiga, profe, pero por acá está más cercano el éter. Sí, pero el éter no tiene prioridad química sobre el hidroxilo. El compuesto es un alcohol y la regla me dice que yo debo comenzar a numerar por el extremo más cercano al grupo funcional prioritario. En estos ejemplos yo comenzaba a numerar por el extremo más cercano al éter porque era el grupo que tenía la prioridad, porque no había otros grupos. Entonces, forzosamente por la regla, tengo que comenzar a numerar por el extremo más cercano al éter. Pero no porque el éter mande, sino que en estos ejemplos el éter tenía la prioridad. El compuesto era un éter. Cuando yo ya tengo esta combinación de grupos funcionales, según la tabla que ya les pasé, que espero que ya la tengan,
el grupo que manda es el alcohol o el grupo hidroxilo. Entonces, forzosamente yo tengo que comenzar a numerar la cadena por el extremo más cercano al hidroxilo. Entonces, la cadena se numera por el extremo derecho y nos damos cuenta que tiene 9 carbonos. Ahora, la cadena más larga es un noneno. Noneno porque tiene un doble enlace. No podemos decir nonano. Profe, ¿no es un nonano? No. Recuerden que nonano, la terminación ano, solamente se usa cuando los enlaces de la cadena son sencillos. En este caso hay un doble enlace. Entonces no puedo utilizar la palabra nonano. Es un noneno, ¿sí? Porque hay un doble enlace. Obviamente hay que indicar en qué carbono está el doble enlace, que en este caso está en el carbono número 5. Entonces, ya que la numeramos, pues hay que comenzar a decir las ramas o los sustituyentes. En el carbono 7 tengo un bromo. En el carbono 6 tengo un etil, una rama de 2 carbonos. En el carbono número 8 tengo un etoxi. Observen que el oxígeno está unido a una cadena de 2 carbonos. Por lo tanto, le corresponde el nombre de etoxi. Está en el carbono número 8. Y en el carbono número 5 tengo el doble enlace, que es lo que me hace que la cadena termine o se incluya la terminación eno, o en este caso en. Y en el 3 tengo el hidroxilo, que es el grupo funcional alcohol. Entonces, recuerden que al final de un nombre siempre se indica qué compuesto es. Si termina en ano, te indica que es un alcano. Si termina en eno, te indica que es un alqueno. Si termina en ino, te indica que es un alquino. Si termina en ol, pues te va a indicar que se trata de un alcohol. Entonces, en este caso, el compuesto es un alcohol. Debe de terminar en ol. ¿Sí? Muy importante. Entonces, vamos a comenzar a nombrar las ramas por orden alfabético. 7 bromo, 6 etil, 8 etoxi. ¿Sí? Ya nombré las ramas. Non, de que tiene 9 carbonos. 5 en, que en el carbono 5 tiene un doble enlace. 3 ol. Este compuesto podríamos decir que es un nonenol. Nonenol. ¿Sí? Nonenol. Una cadena de 9 carbonos que tiene un doble enlace, pero que es un alcohol, nonenol. Si fuera nonanol, nonanol, anol, ok, cadena de 9 carbonos, sencilla, es decir, es un alcano que contiene un alcohol. Si tuviera un triple enlace, sería noninol. Noninol significa que es una cadena de 9 carbonos que tiene un triple enlace, pero que es un alcohol. Noninol, nonenol, nonanol. Vean cómo estas palabras nos van indicando el tipo de cadena. Si es una cadena saturada, si es un doble, si es un alqueno o si es un alquino. Por eso es muy importante que esto lo sepan diferenciar. Nonenol, es un doble enlace, pero es un alcohol. Noninol, nonin, es un triple enlace, pero que tiene un grupo funcional alcohol. Obviamente aquí pues la palabra no suena como tal porque tenemos que indicar en qué carbono está el doble enlace y en qué carbono está el alcohol o el hidroxilo. Pero si ustedes quitaran los números, el compuesto se llama nonenol. Es un nonenol que en el carbono 7 tiene un bromo, en el carbono 6 un etil y en el 8 un etoxi. Obviamente también tenemos que indicar en qué carbono está el doble enlace, que sería en el 5-en, y en qué carbono está el hidroxilo, que sería el 3-ol. Bueno, chicos, espero que con esta exposición haya quedado claro lo que es la nomenclatura de la IUPAC. La verdad es que está muy sencillo nombrarlo, solo es cuestión de que se pongan a practicar. Les dejé una pequeña actividad
que tienen que nombrar, tienen que jugar ahí con la prioridad de los grupos funcionales. Y mañana, el día de mañana, tenemos que iniciar con epóxidos y esta semana terminamos epóxidos. La siguiente semana abordamos aldehídos y cetonas y el lunes 30 de mayo tendrían su segundo examen.